Revelado, lo que encontré en el sobre dejó a mi hija conmovida después de desearme la muerte. Miguel cerró la puerta de su taller mecánico detrás de él. La luz del día se despedía mientras un eco de fracasos y desvelos permanentes lo seguía. En la penumbra de su hogar, el olor a aceite viejo y gasolina lo saludó como un viejo amigo, pero hoy, un aire de ansiedad lo envolvía. En su mente danzaban pensamientos disonantes, la lucha diaria, la mirada de Valeria, su hija. La joven, con sus sueños de grandeza, había comenzado a desear más que lo que su vida podía ofrecerles. Esa tarde, al limpiar un rincón polvoriento del taller donde herramientas viejas y recuerdos de su padre se acumulaban, su mano tropezó con un sobre amarillento. Sus manos temblorosas lo abrieron. La carta dentro revelaba la existencia de una propiedad que creía completamente fuera de su alcance, un terreno que podría representar una segunda oportunidad. Su corazón se aceleró. Las posibilidades eran infinitas. Pero, ¿a qué precio? El dilema lo golpeó con la fuerza de un motor a toda velocidad. La relación con Valeria estaba al borde del abismo. Ella quería salir de aquel mundo estrecho soñado por un padre que no parecía comprender sus ansias. Las noches de discusión resonaban en su mente. «Quiero algo más, papá. Deja de conformarte». Cada palabra de su hija era como una cuchillada en su pecho. Mientras caminaba a casa, los recuerdos la atacaban, al igual que sus inseguridades. ¿Sería suficiente esta herencia para que Valeria viera en él algo más que un simple mecánico? La idea lo llenaba de terror. En su mente buscaba una respuesta que pudiera reconciliar sus deseos como padre y la imagen de un hombre que había aprendido a valorar la humildad por encima de todo. Sin embargo, esa carta no solo era una oportunidad, era un punto de ignición para el conflicto que se cernía sobre ellos. Esa noche, en la cena, las tensiones eran palpables. Miguel se sintió pequeño al pronunciar las palabras que había ensayado 1000 veces. «He encontrado algo». Valeria lo miró, despectiva. «¿Más problemas, papá? Me gustaría que pensaras un poco más en nosotros y menos en tus sueños fallidos». Miguel sintió el peso de la decepción y un nudo en la garganta. La culpa de ser ese padre que ella despreciaba lo consumía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel sentía la presión en su pecho. Un caos de emociones se apoderaba de él. No se trata de eso, Valeria. ¿Es? Pero las palabras no se alineaban. Estaban atrapadas en un torbellino de dudas. En su interior, buscaba respuestas, pero solo encontraba más preguntas. ¿Qué demostraría si decidía usar ese terreno? ¿Sería un avance o simplemente un nuevo tropiezo en su ya frágil relación? El silencio entre ellos se tornó abrumador. Con cada respiro, la angustia crecía. Valeria, de pie, lo observaba como si fuera un extraño, y Miguel sintió el vacío de su error. La incertidumbre lo invadió con fuerza. Todo lo que quería hacer ya no parecía suficiente. ¿Puede escucharme?, se atrevió a preguntar. Pero el eco de su propia frustración resonó sin respuesta. Miguel quedó atrapado entre el deseo de construir un futuro y la desesperación de no saber si Valeria sería capaz de entender su lucha. La noche no estaba lejos de terminar, y el destino incierto aguardaba. Miguel se despertó con la luz filtrándose a través de las rendijas de la ventana. La fría claridad del día lo empujó a la realidad, y el peso de sus decisiones comenzó a caer de nuevo sobre él. Era una sensación persistente, como un motor que nunca se apaga. Esa mañana, decidió que debía hacer algo diferente, algo que lo sacara de la espiral de desesperación en la que se encontraba. Tenía que entender su propia vida para poder mejorarla. Tras un café rápido y un par de bocados de pan, se dirigió al taller. Con una determinación renovada, se sentó frente a la mesa de trabajo y comenzó a descomponer su entorno.
La acumulación de piezas de automóviles que le habían dado de comer durante años también representaba los fracasos, los sueños marchitos. Empezó a clasificar herramientas y materiales. Una acción simple, pero simbólica. Como si al ordenar su entorno, pudiera empezar a organizar sus pensamientos. Mientras trabajaba, recordaba a Valeria y su clara frustración. Ella merecía un padre que no solo existiera en la penumbra de un taller, sino que aspirara a grandes cosas. Miguel debía hurgar en su interior para descubrir qué significaba realmente tener grandes aspiraciones. ¿Formaría una nueva imagen de sí mismo que pudiera ganarse el respeto y la admiración de su hija? La idea del terreno seguía ahí, como un faro en un mar tempestuoso. Pero en lugar de ver solo el valor monetario del terreno, comenzó a imaginarlo como una piedra angular para un futuro mejor. Un espacio donde podría crear algo significativo, no solo para él, sino para Valeria. ¿Podría construir un refugio donde los sueños de su hija pudieran florecer junto a los suyos? Esa imagen lo motivó a investigar más sobre las regulaciones del terreno, las posibilidades de desarrollo, incluso a buscar consejos de personas que habían logrado transformar sus vidas a partir de nada. Era una búsqueda activa de un camino hacia adelante. Él mismo se sorprendió al notar el entusiasmo en su voz mientras hablaba de sus ideas con otros mecánicos del taller. Algunos mostraban interés en colaborar, en hacer equipo para un proyecto que promulgaría una verdadera transformación. La energía que se sentía al compartir sus aspiraciones era revitalizante, incluso contagiosa. Sin embargo, las dudas todavía acechaban al fondo de su mente como sombras. ¿Y si Valeria no estaba interesada en ese futuro que él imaginaba? ¿Y si ella solo quería escapar, sin mirar atrás? Esa tarde decidió arrepentirse menos y actuar más. Hubo más que organizar en su vida que solo herramientas. El proceso de pensar en un futuro no era solo una necesidad, era un ejercicio de responsabilidad y madurez. Miguel tomó la determinación de hablar con Valeria nuevamente. Prepararía un plan, algo concreto que mostrara su compromiso no solo como mecánico, sino como un padre que deseaba ser un mentor. Alguien que entendiera sus sueños, incluso más que sus propios fracasos. Haría una lista de pros y contras, un mapa de su visión, para que su hija pudiera ver que estaba dispuesto a trabajar codo a codo con ella. Antes de dormir, escribió en su diario: «Hoy he comenzado a construir mi futuro. Debo enfrentar mis miedos primero, antes de esperar que Valeria crea en mí». El peso sobre su pecho comenzaba a dispersarse. La ansiedad se fue reemplazando por una creciente determinación. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre sus planes, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era Valeria, que había decidido acercarse a él. «¿Podemos hablar? Hay algo que necesito decirte». La incertidumbre se apoderó de Miguel de nuevo. ¿Qué podría haber dicho esta vez? ¿Serían sus palabras un paso hacia la reconciliación o más bien hacia la separación definitiva? La noche volvía a estar cargada de tensión y las posibilidades eran muchas, pero la resolución en su corazón era más fuerte. Estaba listo para enfrentar lo que viniera. La siguiente mañana se presentó envuelta en una atmósfera de expectativa. Miguel sentía el eco del mensaje de su hija retumbando en su mente, mientras las horas se deslizaban lentamente. Decidió que no podía permitir que las dudas lo consumieran. Se preparó con una meticulosidad casi ritual, vistiendo una camisa que había estado guardada para ocasiones especiales y asegurándose de que su taller, ese santuario de su cotidianidad, estuviera limpio y dispuesto para recibir una conversación que podría cambiarlo todo. A medida que las manecillas del reloj avanzaban, su ansiedad iba en aumento. Tenía claro que el momento de hablar había llegado, pero la piel de su hablante estaba desgastada de inseguridades. No solo deseaba compartir sus planes de futuro, necesitaba abrir su corazón,
compartir sus miedos y sobre todo escucharse a sí mismo a través de las palabras de Valeria. Cuando finalmente vio a su hija entrar al taller, con esa mezcla de tristeza y determinación en sus ojos, se sintió súbitamente más pequeño. Era cierto, había pasado tanto tiempo intentando ser el padre que pensaba que debía ser, que se había olvidado de ser simplemente él. «Papá», comenzó Valeria. Su voz se rompía con cada palabra. Miguel podía ver que había vacilaciones y un mar de emociones contenidas. Él dio un paso al frente. «Valeria, sé que estos últimos meses han sido difíciles. He estado intentando entender cómo ayudarte y también a mí mismo». Ella lo miró, y por un instante el mundo se detuvo. Sin embargo, cuando finalmente abrió el sobre que había traído, el aire se llenó de una tensión palpable. Miguel sintió que sus propios latidos resonaban en sus oídos. «Yo encontré esto», dijo Valeria, extendiendo un papel que Miguel no reconocía. Era un dibujo que había hecho de él, el taller y un espacio vacío que representaba un futuro. Las líneas estaban llenas de colores y sueños, pero en el borde había una nota que decía: «¿Estamos juntos en esto?». Las letras eran infantiles, pero el mensaje era poderoso. Miguel sintió un vuelco en su pecho. Ella sí estaba interesada en un futuro compartido. Pero con ese descubrimiento también se dio cuenta que había una responsabilidad aplastante a sus pies. Lo que había dibujado Valeria no solo pedía respuesta, sino un compromiso sincero de su parte. «No quiero que esto solo sea tu sueño, papá. Quiero que sea el nuestro», continuó Valeria, su tono transmitiendo tanto anhelo como desafío. En ese momento, Miguel entendió que sus años en el taller no habían sido en vano. Cada pérdida y cada error habían cimentado su base. Sin embargo, la presión aumentó dentro de él. ¿Estaba realmente listo para ser ese compañero que Valeria necesitaba? La sombra de sus propios fracasos y el miedo a no poder cumplir con las expectativas se hicieron presentes. Si ella creía en él, ¿era justo que él mismo dudara aún? «Es solo un dibujo», había pensado que iba a decir, pero sus palabras se ahogaban. En su lugar, se inclinó hacia ella, rodeando su pequeña figura con un abrazo firme, como un refugio en la tormenta de dudas. «No es solo papel, Valeria. Es un recordatorio de que podemos construir ese futuro juntos. Pero necesito que tú también me ayudes a encontrar el camino». Mientras sostenía a su hija en ese abrazo, Miguel sintió que un nuevo proyecto comenzaba a tomar forma. No solo era sobre el terreno, era sobre crear un espacio donde ambos pudieran crecer, aprender y jalarse mutuamente hacia adelante. Pero en el fondo de su mente anidaba una pregunta bloqueadora. ¿Y si el pasado regresa para atormentarlos? Miguel se apartó de Valeria, consciente de que sus miedos no habían desaparecido. Había una última conversación que necesitaba tener, algo oscuro que aún no había salido a la luz. «Valeria, hay algo de lo que debemos hablar, algo que puede cambiarlo todo». La verdad permanecía oculta, un obstáculo en su camino hacia el futuro. Su corazón latía deprisa, consciente de que el momento de desenmascarar los secretos finalmente había llegado. Miguel sintió un nudo en el estómago. Las palabras que debía pronunciar parecían piedras en su garganta, y el ambiente liviano del taller se tornó espeso, casi opresivo. Sabía que debía abrirse, dejar caer la muralla que lo mantenía aislado, pero ese mismo instinto lo frenaba, lo mantenía atado a una vida de silencio. «Valeria, hay algo que he guardado durante mucho tiempo», comenzó, modulando el tono en un intento de sonar sereno a pesar de la tempestad interna. Los ojos de su hija le atravesaron el alma. «Papá, ¿de qué se trata?». Su voz incipiente denotaba preocupación y curiosidad. La mezcla de ambas le apretaba el pecho.
La charla que habían comenzado era un acto de confianza, que a su vez lo obligaba a ser vulnerable. Cuando me separé de tu madre, todo lo que fui, de repente se sintió como un fallo. Ese tiempo fue como un vacío, un espacio que no sabía cómo llenar. Tu madre y yo no siempre fuimos honestos, confesó, sintiendo la presión de cada palabra. En su mente se estaba alejando de esa imagen de él mismo que había construido, una figura paterna fuerte, intachable. Pero estaba claro que había llegado el momento de desenmascarar sus propios temores. Yo no he dejado de culpabilizarme por lo que pasó, y aunque quiero construir algo contigo, el pasado está tan presente, continuó, mientras su respiración se tornaba más pesada. La mirada de Valeria le decía que era momento de seguir, de liberar aquello que llevaba atorado. ¿Qué es lo que oculta papá? La incertidumbre que flotaba en la pregunta de su hija resonó en su mente. Hay un secreto, una decisión que tomé, algunas cosas que hice que simplemente no puedo deshacer. He estado lidiando con eso, sintiendo que te fallé incluso antes de que llegaras a este mundo. Esa sensación de que nunca llegué a ser el hombre que merecías, explicó Miguel, sintiendo su voz quebrarse. No era fácil hablar de estas sombras, era un ejercicio de decencia, pero a medida que lo hacía, una extraña liberación iba reemplazando el miedo. Valeria lo observó. Su expresión cambió de confusión a comprensión. Papá, yo solo quiero tu honestidad, no necesitas cargar con eso tú solo, dijo con una madurez inconcebible para su edad. La claridad en su rostro le proporcionó el valor que Miguel no sabía que le faltaba. Quizá no lo vería como un fallo, sino como un ser humano. Quiero que sepas que, aunque hubo momentos difíciles, nunca dejé de quererte, ni de querer ser un buen padre. Está dentro de mí, en cada decisión que he tomado desde entonces. Cada error ha sido una lección para mejorar. No quiero perpetuar ese miedo en ti. Sus palabras volaron como un susurro, pero dentro de él resonaron con fuerza. Mientras la conversación avanzaba, Miguel sintió que una tenue luz comenzaba a filtrarse por las grietas de su historia personal. Reconoció que su conexión con Valeria no solo dependía de su capacidad para construir ese futuro juntos, sino de la honestidad. Luego, algo inesperado. Esto que siento, esta lucha, eso te ha dado a ti fuerza también, murmuró, mirando el dibujo que Valeria había traído. Que esa representación de sus sueños colectivos era más que un trozo de papel. Era el puente que estaban construyendo juntos. Debemos encontrar la forma de sanar, de entender que ambos tenemos desafíos, pero nunca seremos incapaces de confrontarlos. El peso de su revelación se sentía liberador, casi catártico. Sin embargo, la verdad seguía asomando curiosamente desde las sombras. Miguel sabía que este era solo el principio, y que aún quedaban muchas verdades por desvelar, muchas más capas de su historia que podrían influir en el camino que estaban a punto de tomar juntos. Pero en su interior, un nuevo dilema comenzó a formarse. ¿Qué sucedería si Valeria no entendía las razones detrás de la ausencia de su madre? Si la cara oscura del pasado la alcanzaba de alguna forma. Esa carga pesaba en su mente, y él sabía que pronto, tal vez incluso aquella tarde, tendría que enfrentar una nueva conversación que sin duda tendría repercusiones en el vínculo que estaban forjando. «Papá, ¿qué escondes?» La suavidad de la voz de Valeria contrastaba con la tormenta interna que él experimentaba. Su mirada atenta lo desnudaba. Cada segundo que pasaba elevaba su ansiedad y lo empujaba hacia enfrente, hacia una verdad que lo había paralizado durante años. Miguel tomó aire, consciente de que este no sería un camino fácil. Había una historia no solo sobre su desavenencia con su exesposa, sino también sobre decisiones que trazaron un destino incierto. «He estado guardando un sobre», empezó, vacilando entre el deseo de protegerla y la necesidad de ser transparente. «Contiene algo importante, algo que me costó mucho aceptar.
La curiosidad de Valeria se tornó en inquietud. ¿Por qué no lo abriste, papá? ¿Por qué no me dijiste antes? Fue entonces cuando Miguel sintió que el peso de su pasado se posaba sobre sus hombros, más fuerte que nunca. No estaba listo, no sabía cómo. La vida nos lleva por caminos que a veces no entendemos, y este fue uno de esos momentos. Las palabras le salieron con los ecos de experiencias pasadas, encontrando su voz en medio de una revelación. En su interior hay un secreto sobre tu madre, un secreto que si lo comprendes podría cambiar todo lo que creemos saber. Cada sílaba tenía la fuerza de un tsunami, llevando consigo todas las emociones que había relegado a las sombras. Miguel reconoció que la oportunidad de ser honesto era su única ruta a la redención, no solo para él, sino también para Valeria. Necesitaba que ella entendiera. Tu madre, su voz se quebró mientras luchaba por mantener su compostura. Tomó decisiones que afectaron nuestras vidas, decisiones que muchas veces encapsulé en silencio porque me asustaba cómo podrían afectarte a ti. Sin embargo, las palabras golpeaban como un martillo en su conciencia. No hablo de fallos menores, sino de aspectos de su vida que no comprendí, que simplemente rechazaron lo que éramos. Valeria se agitó, la confusión ahora la invadía. «¿Pero qué fue? Necesito saber, papá». Y ahí estaba, su respuesta a un dilema personal que había encarcelado su corazón. La mirada de Valeria, llena de anhelos de verdad, encendió en Miguel una determinación renovada. En un momento, cuando todo se desmoronaba, encontré ese sobre. Contenía cartas, letras que nunca fueron enviadas, donde tu madre expresaba dudas sobre lo que éramos. Esas dudas generaron un abismo entre nosotros que continuó creciendo. Lo guardé porque tenía miedo de que supieras cómo se sentía realmente, de que pudieras juzgarla, o peor aún, a mí. En esa confesión, Miguel sintió cómo el nudo en su pecho comenzó a diluirse. Reconoció que muchas veces el miedo al juicio lo había apresado, y que aquí estaba su oportunidad para liberarse. Valeria quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. La relación con su madre se complicaba en un instante. El reflejo de su propia lucha lo hacía más tangible. «Papá, no quiero que la culpa nos consuma. Estoy aquí para entender, no para juzgar». Y esa aceptación fue un bálsamo que comenzó a sanar viejas heridas. La incertidumbre de Miguel se transformó en algo más profundo, un sentido de responsabilidad que lo llevó a una nueva reflexión sobre su papel como padre. El pasado no podía ser reescrito, pero podía ser enfrentado de manera diferente. Valeria, al final del día, es importante que hablemos abiertamente sobre lo que realmente sentimos, incluso si duele. Lo que descubrí en esas cartas podría explicar muchas cosas, y quizás también influyente en cómo vamos a ser juntos en el futuro. El camino que comenzaban a transitar juntos parecía más definido, aunque lleno de complicaciones. Miguel sabía que cada revelación era un paso hacia adelante, pero también tenía conciencia de que el futuro traería más desafíos. Escribí mi respuesta a esas cartas, porque entender lo que ella hizo me obligó a reflexionar sobre mis propias decisiones, pero hoy tengo que enfrentarte a ti con la verdad que no supe decirte antes. La anticipación y el miedo se mezclaban en su interior. El secreto no era el único peso, era la realidad de que Valeria podría ver a su madre de manera diferente. Voy a abrir ese sobre y leerlo contigo, porque nadie debería cargar con la soledad de las decisiones ajenas. Con un firme gesto se dirigió al rincón del taller, preparado para desvelar ese trozo de su vida. Sin embargo, una parte de él se preguntaba qué pasaría después. Con cada palabra que iría a pronunciar, la posibilidad de una nueva herida se cernía sobre ellos, como si el futuro dependiera de esa revelación. ¿Podría Valeria aceptar lo que vendría? La luz del atardecer iluminó el espacio, creando sombras que danzaban contra las paredes. Miguel sintió que su vida se encontraba en esa intersección.
Pronto, su hija y él tendrían que tomar decisiones que cambiarían la dinámica familiar para siempre. Este es solo el principio, Valeria. Prepárate para lo que pueda estar por venir. La brisa fresca del atardecer apenas tocaba el taller, contrastando con la creciente tensión que envolvía a Miguel y Valeria. Miguel tomó el sobre con las manos temblorosas, sintiendo cómo la encuadernación del papel resbalaba ligeramente entre sus dedos. La perplejidad en el rostro de su hija, la búsqueda inquieta en su mirada, lo empujaba a un espacio emocional que no podía evitar. Valeria se acercó, como atraída por un imán, su sostén de confianza. «¿Seguro que quieres hacer esto? Tal vez sea mejor dejarlo como está», sugirió, aunque sus ojos delataban la curiosidad por descubrir lo que había estado oculto durante tanto tiempo. «Dejé que el miedo me detuviera durante años, Valeria. Ya no puedo más. Es hora de abrir el sobre», respondió Miguel, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su liberación. En su interior sabía que si no lo hacía, la carga del secreto podría aplastarlo con más fuerza. Con un movimiento decidido, rasgó el sobre y sacó las cartas. Las arrugas del papel desvelaban su antigüedad, contenían las heridas que el tiempo no había sanado. «No sé qué encontrarás aquí, pero por favor intenta entender que estas palabras no definen a nadie. Solo son fragmentos de un momento muy complicado», dijo con voz temblorosa. Valeria asintió. Su expresión ya no era de temor, sino de resolución. «Estoy lista, papá. Cuéntame la verdad». Miguel comenzó a leer la primera carta, sintiendo que cada palabra era un eco de sus propios temores y anhelos. A medida que leía, las emociones compartidas llenaban la habitación. Confusión, nostalgia y tristeza brotaban de aquella prosa que había estado atrapada durante tanto tiempo. Tu madre se sentía atrapada. No sabía cómo comunicarse. Había días en que anhelaba escapar, y eso la llevó a decisiones que jamás llegué a comprender. Las palabras caían con el peso de lo no dicho, se sentían como piedras lanzadas al agua en hondas riples de dolor. Valeria escuchaba atentamente, sus ojos bien abiertos. Miguel notó cómo la comprensión comenzaba a nacer en su rostro, como si cada línea leyera como un poema que desenredaba un romance. «Es duro comprender que el amor también puede traer confusión», continuó. Ella luchaba con sus propios demonios, y esas letras son un testimonio de su búsqueda de identidad. Pero al mismo tiempo también son un recordatorio de cómo ambos fallamos en nuestra comunicación. Valeria interrumpió con una pregunta que brotó de sus entrañas. ¿Por qué nunca intentaste hablarme de esto antes? ¿Por qué dejar que las cartas se quedaran sin leer? Las palabras estaban cargadas de una mezcla entre decepción y necesidad de aclarar. Porque quería protegerte. Creí que al ocultar la verdad te salvaba de un mundo complejo y doloroso, pero al hacer eso me convertí en un prisionero de mi propio miedo. No quería que te doliera, pero al final lo único que hice fue sostener el sufrimiento. La voz de Miguel temblaba con la sinceridad de su autoconfrontación. La atmósfera se volvió más densa a medida que Valeria absorbía las revelaciones. Miguel eligió continuar con la lectura, su decisión ahora más firme. Sabía que esta era una oportunidad no solo para abrir la caja de Pandora del pasado, sino también una vía para cerrar antiguos capítulos de su vida que había mantenido cerrados. Al terminar de leer, ambos quedaron en un silencio reverberante. Las emociones aclamaban la habitación como ecos perdidos en el aire. Fue Valeria quien rompió la calma, pero esta vez su voz tenía un matiz diferente. «No puedo cambiar el pasado, papá, pero creo que tenemos que hablar sobre esto. ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo podemos aprender de esto para avanzar?» La pregunta era profunda, y Miguel la sintió atravesar su interior. Comprendió que habían cruzado una frontera, un lugar donde las palabras comenzarían a construir un nuevo entendimiento entre ellos. La lucha contra el pasado podría ser la clave, no solo para su relación, sino también para su crecimiento individual. Primero, necesitamos dejar ir el miedo al juicio. Lo que tu madre vivió y decidió no nos define, pero puede otorgarnos poder si aprendemos a reconciliarlo, contestó Miguel,
sintiendo que cada palabra también erguía su valentía y el deseo de establecer un nuevo rumbo familiar. El diálogo fluido entre ellos comenzaba a gestar un último desafío. ¿Cómo enfrentarían juntos el dolor no resuelto que traían los secretos? Miguel sabía que el camino se tornaría más complicado, pero junto a su hija había un destello de esperanza noblemente humano. Valeria, sé que esto no será fácil, pero quizás deberíamos considerar la posibilidad de leer todas las cartas. Hay más y podrían ayudarme a entender, y a ti también. Las palabras se sintieron como una invitación a lo desconocido. La historia estaba lejos de concluir, y cada respuesta podía desatar un nuevo enigma. Valeria lo miró, su semblante firme, y así, sin saber cómo, ambos comprendieron que ahora el verdadero viaje de sanación apenas comenzaba. ¿Serían capaces de soportar la carga de sus revelaciones, o el camino hacia adelante traería consigo nuevas sombras? La incertidumbre se cernía nuevamente sobre ellos, como una tormenta que anunciaba la llegada de lo que verdaderamente significaba la valentía, afrontar lo que vendría juntos. La luz del día comenzaba a desvanecerse, dejando atrás un ambiente casi surrealista en el taller. Miguel sintió como el aire se espesoría con cada aliento que tomaba, como si la tensión se convirtiera en un actor más en el escenario de su vida. La decisión de leer las cartas en voz alta, aunque liberadora, traía consigo la sombra de un temor latente. Valeria se acomodó en el banco de trabajo, apoyando los codos en la superficie de madera desgastada. Sus ojos reflejaban una mezcla de anticipación y ansiedad, como si el peso de lo que podían descubrir en esas páginas pudiera cambiar su mundo para siempre. El silencio que inicialmente los había envuelto ahora se sentía como una chispa lista para estallar. «Está bien», murmuró Miguel. «Comencemos con la siguiente carta». Con manos temblorosas, tomó la siguiente hoja y la leyó a voz alta. Las palabras danzaban entre recuerdos dolorosos y dulces. Se sentía como un pintor que tomaba el riesgo de desvelar una obra incompleta. A veces, las decisiones más duras son las que anhelamos con mayor fervor. No quiero que sientas que estoy eligiendo entre tu padre y tu madre, porque nadie debe ser sacrificado en la búsqueda de la verdad. Miguel notó cómo la indignación se encendía poco a poco en el rostro de Valeria. «¿Qué significa esto?», preguntó ella con una voz apenas audible. «Lo que estoy diciendo es que incluso en el dolor no podemos permitir que nuestras elecciones se conviertan en cadenas. Ahora entiendo que he hecho exactamente eso. He estado encadenado a mis propios miedos, incapaz de liberarnos a ambos». Miguel sintió como cada palabra extraía un pedazo más de la carga que había llevado por años. Valeria lo miró. El fuego de la indignación rápidamente se transformó en una especie de determinación. ¿Pero eso significa que debemos seguir las mismas huellas? ¿Dejar nuestras verdades bajo llave? Este no es solo un viaje del pasado, papá. También tiene que ser sobre cómo avanzamos aquí y ahora. Su voz resonaba en el aire como una promesa de lucha, una invitación a construir de nuevo. Miguel sintió que la conversación se adentraba en un territorio menos familiar, pero a su vez asombrosamente liberador. Las letras de su esposa, una mujer que estaba atrapada en un mar de confusión y dolor, empezaban a adquirir un significado diferente para él. «Estás en lo correcto», reconoció. «Es hora de no solo leer, sino también de interpretar estos mensajes en el contexto de nuestras vidas, de convertir el dolor en aprendizaje». Le dio vuelta a la carta y se encontró con un nuevo fragmento. Esta vez sus manos estaban firmes, no titubeantes. «Aquí habla sobre la libertad», murmuró. «El deseo de poder ser su propio ser sin miedo a las repercusiones.
un deseo que nunca llegó a concretarse. A medida que las palabras caían, Miguel empezó a cuestionar su propio papel en esta historia. ¿Cuánto estaba dispuesto a hacer para cortarse a sí mismo de las cadenas que lo mantenían preso a un dolor ajeno? Valeria, al ver su concentración, decidió profundizar. ¿Crees que eso aplica también a nosotros? ¿Es posible que al dejar ir las sombras del pasado podamos encontrar nuestra propia libertad? Ahí está la verdadera victoria. La conversación se tornó cada vez más intensa, casi filosófica, mientras ambos cuestionaban qué significaba realmente liberarse. Miguel la observó, viéndola más como una aliada que como una hija, y entendía que su relación podía transformarse si estaban dispuestos a arrojarse al abismo de su propia sanación. «Quizás deberíamos hacer un compromiso, Valeria», sugirió Miguel, sintiendo que su voz se fortalecía. «Comprometernos a enfrentar este dolor, pero también a buscar dentro de nosotros lo que deseamos ser y lograr». Esa declaración trazaba un nuevo camino, lleno de posibilidades. Valeria sonrió con una certeza renovada, pero aún había una sombra que se cernía sobre ellos. «¿Pero cómo haremos eso? ¿Cómo podemos garantizar que no repitamos los mismos errores que nos llevaron aquí?» Miguel sintió que la incertidumbre se instalaba nuevamente, pero esta vez estaba dispuesto a confrontarla. Quizás la respuesta no sea un camino claro, sino un proceso en el que podamos apoyarnos mutuamente, siempre discutiendo, cuestionando y aprendiendo. Pero justo cuando la conversación comenzaba a tomar un rumbo más optimista, un golpe sorpresivo resonó en la puerta del taller. Miguel y Valeria se miraron. La tensión del momento se transformó en inquietud. ¿Quién podría interrumpir ese momento tan crucial? La figura a la puerta era un viejo conocido de Miguel, alguien del pasado que había sido parte de esos secretos que siempre se habían mantenido bajo llave. «Vine a hablar contigo», dijo la persona, y en sus ojos había una mezcla de arrepentimiento y una necesidad urgente de abordar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Historia, dolor y revelaciones esperaban al otro lado de esa puerta. Nuevas preguntas emergían, y la verdad sobre el pasado parecía aún más distante. Estaba realmente listo para enfrentar las sombras que acababan de desenterrar. La figura en la puerta se quedó quieta por un momento, como si el ambiente cargado del taller estuviera conteniéndola. Miguel reconoció el rostro de Daniel, un amigo de la juventud, pero también un faro de viejos caminos y decisiones no recorridos. Su mirada, una mezcla de preocupación y determinación, reflejaba el peso de los años. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, sintiendo cómo la incomodidad aumentaba. Se encontraba en un momento de crecimiento personal, y ahora aquella visita lo arrastraba hacia un recuerdo perturbador, nutrientes en su camino hacia la liberación, pero espinas también, que amenazaban con hacerle tambalear. «Necesitamos hablar sobre lo que ocurrió antes y sobre lo que aún podemos hacer», respondió Daniel, avanzando un paso al interior del taller. Se sentó en una de las sillas de madera, mientras Valeria se mantenía de pie detrás de su padre. No podía ignorar la tensión palpable. Miguel sintió que necesitaba preservar la atmósfera en la que se encontraba, cargada de decisiones que podrían transformar la dinámica entre él y su hija. La llegada de Daniel significaba un reto, una confrontación con el pasado. «No sé si estoy listo para eso», dijo Miguel, sintiendo que su voz temblaba. La imagen de su familia, las cartas que había leído, el compromiso renovado con Valeria, ahora eran dos mundos distantes, una mezcla de luz y sombras. Daniel lo observó, entendiendo la lucha interna que estaba experimentando. A veces el camino hacia la libertad comienza con un enfrentamiento. No podemos seguir correteando con nuestras sombras. Valeria, que había estado escuchando la conversación, se acercó, dispuesta a apoyar a su padre. «Podemos hacerlo juntos, papá. Si estás listo para hablar, yo estoy aquí». Sus palabras resonaban, un eco de su propia búsqueda de verdad y entendimiento, pero también traían incertidumbre. ¿Cuánto de la historia de su padre estaba dispuesto a aceptar? «¿De qué quieres hablar, Daniel?», interrumpió Miguel, tratándose de enfocar.
La concentración se tentó en él, y su deseo de evitar cualquier descubrimiento que pudiera desestabilizar el nuevo orden que empezaba a construir era abrumador. Sobre tu esposa, lo que ella sabía, lo que no te dijo, hay cosas que no pueden seguir ocultas. La verdad puede ser dolorosa, sí, pero es también liberadora, explicó Daniel, mientras su mirada se tornaba seria. La puerta a la verdad ahora parecía estar abierta, pero también se dejaban entrever las cicatrices que esa verdad podría dejar en el tejido de su vida actual. Miguel sintió un escalofrío. Recordaba la tormenta emocional que había arrasado su hogar y el deseo de escapar de aquellos recuerdos. Había trabajado arduamente para no sucumbir al desgaste del pasado, pero aquí estaba, otra vez lidiando con secretos. No puedo permitir que esto destruyas lo que estamos intentando reconstruir, dijo Miguel, su voz más fuerte y firme que antes. Sin embargo, en el fondo, sabía que la verdad debía ser enfrentada, en lugar de omitida. Las palabras de Valeria reverberaban en su mente, instándole a desprenderse de las viejas cadenas. Si no lo hacemos ahora, el ciclo se repetirá, insistió Daniel, abriendo la ventana de oportunidad que Miguel había estado tratando de cerrar. En ese instante, la necesidad de escuchar, de aprender y de crecer, rodeó a Miguel como una brisa fresca, una oportunidad de no repetir los errores del pasado. Valeria, observando el intercambio, decidió actuar. La verdad, papá, puede doler, pero cada vez que la ignoramos, ella nos interrumpe de maneras peores. Quizás hoy sea el día en que podamos realmente entender nuestro futuro, sugirió, dando su apoyo pero también empujando a Miguel hacia el abismo de la revelación. Miguel miró a su hija y luego a Daniel. La elección era inminente. Permanecer prisionero de los secretos o abrir la puerta a la verdad, aunque significara confrontar lo que más temía. «Está bien», pronunció finalmente, sintiendo que cada palabra sacudía las bases de su vulnerabilidad. «Hablemos». Al decirlo, sentía las cadenas comenzar a romperse, aunque no sabía el costo que tendría enfrentarse a lo que había guardado por tanto tiempo. Sin embargo, cuando la verdad comience a fluir, Miguel se preguntaba qué consecuencias tendría este viaje hacia la autenticidad emocional. La respuesta era incierta, pero lo que sí sabía era que estaba preparado para cambiar el rumbo de su vida. Con un suspiro pesado se recostó en la silla, anticipando el desenlace de las palabras que estaban a punto de fluir. Justo cuando estaba a punto de pedirle a Daniel que hablara, el taller tembló con un estruendo externo, creando una distracción brutal y dejando a todos en vilo. ¿Sería otra sombra del pasado que interrumpiría el nuevo camino hacia la liberación que estaban tratando de construir? Miguel se sobresaltó al escuchar el estruendo proveniente de fuera del taller. Un pesado silencio se instaló en el aire. Cada segundo se sentía como una eternidad, intensificando su ansiedad. La distracción inesperada lo obligó a enfocarse en el presente, al menos por un momento. La tensión era palpable, una fina cuerda que podía romperse con un simple roce. Daniel, que había estado a punto de desvelar secretos que Miguel había mantenido bajo llave durante años, miró a su amigo con una mezcla de incredulidad y urgencia. La mirada de Valeria, su hija, se desvió hacia la puerta. Sus cejas fruncidas revelaban una curiosidad inquietante. Era evidente que el ruido había suscitado una preocupación en ella, y Miguel, ansioso por evitar cualquier otra interrupción, apretó los puños sobre la mesa de trabajo. «¿Qué fue eso?», murmuró Valeria, su voz temblorosa. «No lo sé», contestó Miguel, su mente volviendo a la realidad. La mezcla de la amenaza externa y el peso de su conversación lo mantenía en un estado de agitación. Era la mezcla perfecta de ansiedad y el anhelo de que la verdad saliera a la luz. Cuando el eco del ruido se disipó, Miguel tomó una respiración profunda, decidido a retomar el hilo de la conversación.
no permitiría que nada ni nadie interrumpiera su camino hacia el descubrimiento personal. «Volvamos a lo que estábamos hablando», dijo, esforzándose por recuperar la determinación que había sentido momentos antes. «Está bien», aceptó Daniel, aunque sus ojos todavía permanecían en la puerta, como si esperaran un segundo estruendo que alterara el ambiente. Se podía notar en su expresión que también sentía la presión del tiempo. «Quiero saber la verdad. Lo que sea que tengamos que afrontar, lo haremos», declaró Miguel, intentando proyectar valor, pero dentro de él una tormenta de dudas y miedo comenzaba a formarse. La emoción de confrontar su pasado se combinaba con el terror de lo desconocido. Daniel respiró hondo antes de hablar. Tu esposa sabía cosas sobre su salud que nunca te contó, y en los últimos meses estaba preocupada por tu reacción si descubrías la verdad. El dolor que sentía no era solo físico, era emocional, y no quería que lo compartieras. Miguel sintió que sus defensas se desmoronaban. Las palabras de Daniel estaban cargadas de una verdad desgarradora, y en el fondo, él lo sabía. La súbita revelación de que había más en su vida y la de su esposa de lo que había entendido era abrumadora. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», interrumpió Miguel. Su voz era un susurro quebrado. La traición de los secretos comenzaba a aflorar en su interior. «Porque temía perderte a ti y a Valeria», respondió Daniel, captando la turbulencia emocional. «Tu hijo te amaba, y no quería que la verdad se convirtiera en una carga que destruyera lo que quedaba de ustedes». Valeria observaba atentamente, cada palabra resonando dentro de su propio deseo de entender lo que había afectado a su familia. La búsqueda de la verdad no solo era un viaje de su padre, sino también un reflejo de lo que ella necesitaba enfrentar. «¿Y ahora qué hacemos con esto?», preguntó Miguel, como si las palabras pudieran abordar la magnitud del dolor que acababa de descubrir. Él seguía dando pasos hacia el abismo de la revelación, a la vez que trataba de proteger a su hija, pero ya no estaba seguro de lo que era seguro. Daniel vaciló, consciente de la gravedad del momento. Decides cómo quieres proceder. La verdad puede doler, pero también puede ser el primer paso hacia la sanación. Con cada respiración que tomaba, Miguel sentía que la liberación estaba al alcance, pero también que el peso del pasado lo seguía persiguiendo. La sensación de que algunos secretos nunca deberían ser desenterrados le atravesaba la mente. ¿Sería posible reconstruirse si la base de su vida se había cimentado en la mentira? Valeria, frunciendo el ceño, rompió el silencio. «Papá, estás a tiempo de cambiar esto. Puedes emocionar a alguien más que desee escuchar tu verdad antes de que lo pierdas todo». Su templanza frente a la incertidumbre lo llenó de una mezcla de admiración y terror. El taller comenzó a sentir la presión del exterior nuevamente, y Miguel entendió que debía tomar una decisión rápida. La verdad, aunque aterradora, estaba llamando a su puerta. ¿Sería él lo suficientemente fuerte para abrirla por completo, además de las posibles repercusiones que vendrían? Un nuevo estruendo resonó afuera, como un aplauso ruidoso de advertencia. La adrenalina corrió por sus venas, mientras la amenaza se volvía tangible. Miguel solo podía pensar en una cosa en ese justo momento. El momento de enfrentar la herida profunda del pasado había llegado, y ya no había marcha atrás. Con determinación renovada, se giró hacia Daniel y Valeria, consciente de que la respuesta que daría podría dirigir el rumbo de sus vidas para siempre. Miguel se tomó un momento para respirar profundamente. El aire fresco del taller le recordó los cambios que había empezado a forjar en su vida. El ruido exterior se convertía en un susurro distante mientras su corazón palpitaba con la determinación recién descubierta. Había decidido que no iba a permitir que los secretos del pasado lo ataran a un ciclo de miedo y dudas. «Está bien, hablemos», dijo Miguel, su voz resonando con un tono firme lleno de resolución. En su interior, la conversación que estaba a punto de tener significaba mucho más que despejar los ecos del pasado. Era un acto de valentía,
un paso hacia la sanación que siempre había anhelado. Daniel lo observó con respeto y comprensión. Entonces, comencemos por aclarar algunos detalles que son cruciales, sugirió, su tono grave e igualmente cargado de historia. Valeria, aún a su lado, mostraba una mezcla de inquietud y confianza, lista para enfrentarse a lo que fuera necesario. «Tu esposa», comenzó Daniel, tenía miedo de hablar sobre su enfermedad. Se sentía atrapada en su propia lucha. Ella quería protegerte a ti y a Valeria, pero también se sentía culpable por no ser completamente honesta. Miguel sintió que una sombra del dolor lo invadía. Cada palabra resonaba en su corazón. Había estado enfocado en el dolor de su separación, en las fallas de su relación, pero no había considerado la carga invisible que su esposa había llevado. Esa carga ahora se convertía en pérdida y tristeza, un ciclo que debía ser roto. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Miguel, sintiendo cómo cada palabra temblaba entre su frustración y una necesidad genuina de entender. ¿Por qué guardarse esa verdad que podría haber influido tanto en nuestra vida? «Porque el miedo es poderoso», respondió Daniel, sus ojos llenos de la necesidad de ser escuchado. El miedo de perder lo que más ama. Quería que estas puertas se mantuviesen cerradas para que ustedes pudieran vivir en paz, aunque eso significara cargar con su propio sufrimiento. Valeria, aún al lado de su padre, sintió que el dolor en el pecho se traducía en lágrimas en sus ojos. Al escuchar la historia de su madre, comprendía que cada elección estaba tejida con los hilos del miedo y el amor. «Esto significa que ella luchó tanto como nosotros», mencionó Valeria, su voz llenándose de una tristeza que resonaba con fuerza y claridad. «Y nunca supimos lo que realmente estaba pasando». El silencio pesado en la habitación amplificaba la tristeza compartida mientras los tres se sumían en sus pensamientos. El legado de secretos había dibujado un telón oscuro entre ellos, pero ahora era el momento de desatarse de esas cadenas. «Quizás al reconocer su lucha podamos finalmente encontrar la paz que hemos querido», dijo Miguel, su corazón palpitando con una nueva esperanza. «La verdad no solo nos liberará a nosotros, sino que también honrará su memoria». Daniel asintió, dándose cuenta de que estaba dando espacio para el cierre emocional que tanto necesitaban. «Eso es correcto», afirmó Daniel. «La aceptación de la verdad puede conducir a una sanación duradera. No podemos reescribir el pasado, pero puedo asegurarte que tenemos el poder de trascenderlo y aprender de él». Miguel miró a Valeria, cuyos ojos tenían un destello de determinación. Sabía que esta era una conversación crucial, no solo para ellos, sino también para la humanidad que compartían como familia. «Vamos a enfrentar esto juntos», le dijo a su hija. «Construyamos el futuro en el que ella siempre creyó. Un futuro basado en la transparencia y la confianza, donde nunca más se sienta la necesidad de guardar secretos». Valeria sonrió, sintiendo que una parte de su vida comenzaba a reestructurarse en algo más que solo recuerdos llenos de sombras. «Sí, papá. Prometamos ser honestos unos con otros, abrir nuestros corazones, incluso si a veces duele», acordó. La conexión entre los dos se sentía más sólida, libres ambos de esa carga que había amenazado su relación. A medida que hablaban, una sensación de ligereza llenaba el taller. Miguel miró a Daniel y luego a su hija. Una ola de reconocimiento y gratitud lo invadió. Este momento había sido simplemente el comienzo de su camino hacia la sanación. Una transformación profunda habitaba en ellos. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Valeria, recordándole a Miguel que la vida no se detiene por una revelación, sino que avanza con valentía. «Empezaremos desde aquí, juntos», Miguel respondió, esbozando una sonrisa llena de determinación. «Es hora de abrir nuevas puertas, de sembrar la semilla de futuros compartidos, de seguir adelante con la promesa de aplicar lo que hemos aprendido no solo sobre nuestra historia familiar, sino también sobre nosotros mismos». Y así, el taller, que había sido un símbolo de sus fracasos pasados, comenzó a transformarse en un refugio de nuevas posibilidades.
Miguel sintió que había comenzado a construir algo más que una simple relación con Valeria. Estaba cimentando la base de una vida nueva, entrelazada con la curiosidad y la claridad. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba más que dispuesto a recorrerlo junto a su hija. Juntos podrían enfrentar cualquier tormenta y abrir espacios donde los sueños pudieran florecer. Una revelación había dado paso a una nueva historia, y Miguel, ahora más fuerte y decidido, miró hacia el futuro. Finalmente sintió que estaba preparado para hacer realidad no solo sus propios sueños, sino los de la familia que había empezado a reconstruir con amor y dedicación. Y así, el profundo susurro de nuevos comienzos se convirtió en eco de amor y verdad. Un viaje compartido lleno de promesas renovadas. Ahora, mientras cerraban las puertas del taller por el día, Miguel sentía en su corazón que había conquistado una montaña que parecía insuperable. Con la mano de Valeria en la suya, juntos darían el paso hacia un nuevo amanecer lleno de esperanza. No pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje emocional. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias de superación personal exclusivas. Deja un me gusta ahora para apoyar el algoritmo y alimentar más historias de esperanza. Comenta tus reflexiones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con 5 amigos que necesiten ver esta emocionante conclusión. Los verdaderos fans de las historias de transformación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Es tiempo de actuar.